el tema de ética e investigación, que la doctora de Grandis algo adelantó en los antecedentes de bioética, algunos hechos relacionados con el desarrollo de la ética e investigación a lo largo de estos últimos 80 años aproximadamente. Vamos a mencionar nuevamente esos hechos para contextualizarnos en una segunda parte de esta presentación, pero primero que todo yo voy a presentar dos PowerPoint, uno sobre los requisitos que tiene que tener un proyecto de investigación, que muchas veces algunos de ustedes presentan proyectos o intentan presentar algún proyecto de investigación con Marita, que es la que se encarga de todos estos temas en la sede de La Rioja. Justamente la semana pasada me convocó para participar en un proyecto de investigación junto con ella y otra docente. Y vamos a ver esos requisitos. ¿Sí? Y después algunas ideas generales reflexionando de por qué surgieron estos requisitos, de dónde vienen estos requisitos, que tiene que ver también con esos hechos históricos que ya se han mencionado en clases precedentes, ¿sí? Entonces, dicho esto, voy a compartir la presentación del día de hoy con ustedes. Vamos a buscarla. Sí. Creo que ahí tendrían que estar viéndola, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Se ve? sí, se ve. Bueno, el título que yo le puse a esta presentación es el siguiente, como para plantearnos interrogantes, que es lo que la licenciada O'Donnell también, que está a cargo de investigación en la facultad, justamente cuando comenzó el curso de 8 encuentros que tienen los alumnos de la facultad, justamente lo que ella planteó en esa primer clase que tuve la posibilidad también de participar, es plantearse dudas, plantearse interrogantes, plantearse cuestionamientos, y a partir de esas dudas, esos interrogantes, hacer un proyecto de investigación, ¿sí? O sea, investigar sobre algo básicamente que a uno le interese. Si un tema que a uno le interesa, abocarse a esa tarea. Para abocarse a esta tarea, primer punto, bueno, el interés personal. El segundo punto sería buscar qué hay sobre la materia, porque quizás es un tema, puede ser que no haya absolutamente nada, lo cual ya más que una investigación sería un experimento, digamos. Un experimento es cuando no hay algo, entonces uno tiene que partir probando distintas situaciones, y una investigación es algo sobre estudios que se han realizado previamente, ¿sí? Pueden darse entonces las dos situaciones. Una, que no haya, nadie haya estudiado el tema al cual uno quiere abocarse, o en sentido contrario, que sea un tema muy investigado, muy trillado, ya por así decirlo, finalizado, lo cual esa investigación no va a tener mucha razón de ser, porque ya hay muchas personas que han
ahondado en la búsqueda de ese tema, ¿sí? Es como que sería más de lo mismo, como que ya uno no podría descubrir nada nuevo. Esto como puntapié, digamos, que no está relacionado directamente con la ética, pero sí para que ustedes lo tengan en cuenta si se les, cuando tengan que investigar o cuando generalmente siempre se pide algún proyecto de investigación en algunas áreas en las cuales uno trabaja, es algo que es más, cada vez más requerido, entonces tengan en cuenta esos dos puntos. Primero, ¿qué hay sobre la materia que uno quiere investigar? Si el material es accesible o no, y si el tema, vuelvo a repetir, eh, no cae en los dos extremos, algo que uno no pueda encontrar muy poco material o prácticamente nada, o en sentido contrario, un tema que haya sido investigado por una cantidad considerable de personas, por lo cual lo que uno pueda llegar a descubrir o lo que uno pueda llegar a encontrar no va a aportar posiblemente ninguna diferencia, ¿sí? Entonces, yendo ya específicamente a lo que yo les quería presentar, vamos a ir viendo los distintos pasos, los distintos requisitos que requiere una investigación para ser considerado ética y por lo tanto para ser aprobada por un comité de ética, ¿sí? Eh, También en algún momento de la presentación del día de hoy vamos a marcar las diferencias entre lo que es un comité de bioética clínico, que tengo la oportunidad de participar justamente en la provincia de La Rioja, a diferencia de un comité de ética e investigación. Tienen diferencias, no son lo mismo, requieren distintas áreas de especialización y de conocimiento, y bueno, los requisitos son distintos en uno que en otro comité, del clínico y de ética e investigación. Entonces, yendo al tema que nos aboca, que en realidad es un desarrollo de dos autores, Ezequiel Emanuel y también su esposa, que son bioticistas y se han dedicado a este tema durante décadas. Ellos los que han desarrollado este tema de los requisitos que debería tener un proyecto de investigación para ser considerado éticamente correcto. Cumplimiento entonces de requisitos éticos de un proyecto de investigación. ¿Sí? Distintos requisitos éticos. La primera pregunta que podríamos formularnos y que quizás alguno de ustedes se la puede llegar a ocurrir, digamos, es por qué una investigación no es ética por sí misma. Esto que parece una pregunta quizás retórica, es una pregunta que se hace muchos investigadores, ¿no? ¿Por qué tengo que presentar un proyecto de investigación a un comité de ética e investigación? Si yo conozco ciertos requisitos, ciertos requerimientos, si yo soy una persona estudiosa, por así decirlo, y con buenas intenciones también, por así decirlo, ¿por qué tengo que presentar el proyecto a una evaluación externa, digamos, ¿no? O sea, es una pregunta que uno podría formularse y es una pregunta que se formulan al día de hoy muchos investigadores, eh, aun cuando saben que esto es una obligación tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista legal. O sea, no es una opción que tiene un investigador de pasar por un comité de ética de investigación o no, no es algo opcional, sino que, vuelvo a repetir, es un requisito no solamente ético, sino un requisito desde el punto de vista legal. Hay una ley de investigación en la cual justamente se incorporan estos requisitos que vamos a ver en el día de hoy. Y hay distintas declaraciones y hay distintos documentos internacionales sobre ética e investigación que también hacen mención a lo que vamos a ver en el día de hoy, ¿sí? No se vuelvo a repetir, este primer punto también es importante tenerlo en cuenta, no es algo, bueno, si quiero yo lo presento a un comité de ética,
de investigación si quiero no lo presento? Bueno, si uno no lo presenta, el proyecto de investigación nunca va a ser aprobado y nunca va a poder ponerse en funcionamiento porque va a ser un proyecto de investigación fuera del marco legal, digamos, ¿no? Eso es un punto también a tener en consideración. Entonces, justamente esta pregunta dispara todo lo que va a venir a continuación, porque una investigación no es ética por sí mismo, más allá del estudio que uno pueda tener, más allá de la formación que uno pueda tener, más allá de las buenas intenciones que uno pueda tener, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de explicar. ¿Cuál es la función de los requisitos que vamos a ver? Los requisitos que se piden, que pide un comité de ética e investigación, que pide la ley, que piden los documentos internacionales, no hacen hincapié en la ética de las acciones del investigador, no hacen hincapié en preguntarnos si el investigador es una persona ética o no es ética, si lleva una vida determinada o no, o si tiene un determinado estándar frente a determinadas situaciones, ¿sí? No, no es esa la idea de la función de los requisitos, ¿sí? Evaluar la ética de las acciones del investigador, ¿no? Lejos está de eso esta serie de requisitos, ¿sí? ¿Cuáles son entonces la función de estos requisitos que se solicitan? La función de los requisitos tienen la guía, la idea de guiar el desarrollo y la ejecución de los protocolos y su revisión, ¿sí? Guiar el desarrollo y la ejecución de los protocolos y su revisión. El protocolo es un poco la hoja de ruta de lo que uno va a investigar, ¿sí? O sea, en el protocolo se explica qué es lo que se va a investigar, cómo se va a investigar, por qué se va a investigar, el modo, el método que se va a utilizar para investigar, quiénes van a participar en la investigación, cuánto va a durar la investigación, cuáles son los resultados que se espera de esa investigación y cómo se espera alcanzar esos resultados, ¿sí? Todo esto tiene un análisis metodológico, tiene un análisis científico que debe estar validado justamente por distintos instrumentos. ¿Sí? Entonces, los requisitos que se van a evaluar tienen que ver eso, guiar el desarrollo y la ejecución de los protocolos, ¿sí? Para ver si ese desarrollo y esa ejecución es adecuada o no para llegar a cumplir el objetivo que se busca alcanzar, ¿sí? Entonces, el primer objetivo que cualquier investigador debería tener en consideración es para qué va a ser la investigación, ¿sí? Uno podría responder, si fuera una encuesta anónima, bueno, el investigador va a investigar para tener prestigio, para tener un cierto reconocimiento, para alcanzar un determinado nivel económico, para prestigio en la comunidad académica, ¿no? Sí, esas son cuestiones que obviamente se van a dar quizás como consecuencia de esa investigación, pero no es lo que busca un proyecto de investigación al ser tenido en cuenta por un comité de ética. Lo que busca justamente en la evaluación del proyecto de investigación es que ese proyecto que se presenta tenga una cierta importancia científica o clínica, ¿sí? O sea, ¿importancia para quién? Ahora lo vamos a ver a continuación. Importancia científica o clínica para la mejora de la salud de las personas, ¿sí? O para un mejor conocimiento acerca de ciertas enfermedades de la población en general, ¿sí? Entonces, lo que se busca justamente en un proyecto de investigación, en primer lugar, es que este proyecto de investigación busque lograr una mejora en la salud de las personas o tener un mayor conocimiento acerca de determinadas enfermedades y de cómo combatir las mismas a través de este proyecto de investigación, ¿sí? Lograr resultados en ese sentido. O sea que no, vuelvo a repetir, no es un proyecto a nivel personal, individual del investigador, sino que este proyecto, en sentido contrario, tiene que tener un valor, una validación
para el exterior, digamos, para el resto de las personas, ¿sí? Y una pregunta que nos podemos hacer en este sentido es por qué el valor social es un requisito ético, ¿sí? ¿Por qué consideramos que el valor social es un requisito ético? Bueno, podemos responder una cuestión de qué está primero, ¿no? Pero podemos responder como habíamos dicho previamente, porque uno lo que busca es investigar no solamente para uno, sino para la comunidad. Pero aparte podemos poner también en respuesta a esta pregunta que nos hacemos, es el uso responsable de los recursos limitados, ¿sí? El uso responsable de los recursos limitados, ahora vamos a explicar a qué me estoy refiriendo, y evitar la explotación de las personas. ¿Por qué decimos el uso responsable de recursos limitados? Porque cuando cualquier tarea, cualquier actividad que uno realiza, significa que va a dejar de hacer otra actividad, ¿sí? O sea, todos nosotros estamos utilizando ahora un tiempo disponible y utilizar este tiempo disponible significa que uno deja de realizar otra actividad. Yo al estar dando esta clase a ustedes estoy dejando de realizar otras actividades y ustedes al estar escuchando esta clase están dejando de realizar otras actividades que podrían estar haciendo. Por lo tanto, los recursos son limitados. O sea, uno no puede estar haciendo varias actividades al mismo tiempo, aunque uno a veces quisiera, ¿no? Con el multitasking, digamos, que uno intenta hacer un montón de cosas al mismo tiempo. La realidad es que esto también está probado que merma la eficiencia de cada uno de nosotros al intentar hacer una cantidad importante de actividades al mismo tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, para evitar la explotación de las personas. ¿En qué sentido la explotación de las personas? De no involucrar a cualquiera de nosotros en un proyecto, en una actividad, en una investigación que no tiene ningún tipo de valor, ¿sí? Que no tiene ningún tipo de importancia ni para uno ni para el grupo que pueda llegar a conformar uno dentro de la sociedad, ¿sí? Quizás esa investigación no tenga valor para mi persona propiamente, pero sí va a tener valor eh, para el futuro, digamos, para el grupo de la comunidad, ¿sí? Ahora, si esa investigación no tiene ningún tipo de importancia, de trascendencia para nadie, por lo tanto estoy utilizando recursos, malgastando recursos y aparte estoy utilizando el tiempo de personas para algo que no va a tener ningún objetivo final, digamos, eh, con resultados ciertos y validados. Entonces, justamente lo que estamos diciendo, los recursos son limitados, el dinero, el espacio, el tiempo, para otras actividades sociales, como la educación, mejora del sistema de salud, etcétera, ¿sí? Se podría utilizar, lo que quiere decir esta filmina es que se podría utilizar esos recursos para otras actividades, ¿sí? Entonces, justamente la importancia de cuando uno realiza un proyecto de investigación que tenga en cuenta esto, o sea, que tenga un valor social que signifique un plus, que signifique una mejora, que signifique un progreso, que signifique un avance para el grupo que va a participar de la investigación o a futuro para un grupo semejante, ¿sí? Seguimos entonces eh, con estos requisitos. No exponer a los sujetos que participan a riesgos y daños potenciales a menos que se espere un resultado valioso proporcionado al riesgo o daño posible para ellos o para la sociedad. Esto también tiene que ver con el valor social y después lo vamos a ver, ¿no? Con la selección justa de los participantes. No exponer a participantes a un riesgo innecesario o desproporcionado, ¿sí? Segundo punto, segundo requisito, después de haber visto el requisito del valor social, pasamos al segundo requisito, ¿sí? El segundo requisito tiene que ver con la validez científica, ¿sí? Eh, Tiene que ver con el diseño, tiene que ver con el método, tiene que ver cómo se va a desarrollar el proyecto de investigación, ¿sí? O sea, uno puede tener una idea muy buena, puede tener
un proyecto pensado de una manera que realmente es muy positiva, muy loable a nivel de la comunidad, pero quizás del modo como se lo quiere desarrollar, como se lo quiere llevar a cabo, el modo no va a poder llegar al resultado que se está buscando, ¿sí? Porque tiene un mal diseño, porque tiene una metodología eh, no completa o defectuosa, por lo cual hay que rever algunos puntos quizás del proyecto para que tenga una validez científica y para que efectivamente se pueda lograr ese valor social que se buscaba en un primer plano, ¿sí? Si no tiene validez científica, justamente los resultados no van a ser confiables o van a ser inválidos, ¿sí? Resultados poco confiables o que no tienen validez, ¿sí? Es importante tener esto en cuenta, por eso la importancia de este segundo punto. Para que un protocolo de investigación clínica sea ético, la metodología debe ser válida, debe poder realizarse, ¿sí? O sea, debe poder replicarse en circunstancias similares, debe poder replicarse. Esto es algo que muchas veces lo vemos en un comité, ¿no? Cuando uno intenta volver a replicar lo que se plantea en el proyecto de investigación, en realidad no se puede replicar, por lo tanto, si no se puede replicar, justamente no sería aplicable y no tendría esta validez que estamos requiriendo y que estamos solicitando desde un comité de ética de investigación. El objetivo científico debe ser claro, ¿sí? Se deben utilizar principios, métodos, prácticas de efecto seguro que estén aceptados, ¿sí? Acá entra toda la investigación que ustedes van a realizar, toda la búsqueda de qué se ha descubierto al respecto y cómo se puede desarrollar aún más para lograr esa validez científica. Tener un poder suficiente para aprobar definitivamente el objetivo buscado y tener un plan de análisis de datos que sea creíble, que sea posible de aplicar, ¿sí? Para poder llevarse a cabo. Entonces, la investigación es ética si es valiosa y válida desde el punto de vista metodológico, ¿sí? Por eso siempre los comités de ética de investigación trabajan con una persona especializada en metodología, ¿sí? Este, Recuerdo que en la Facultad Barceló durante muchos años tuvimos una de las personas más renombradas a nivel de metodología, que lamentablemente ha fallecido, profesor de esta casa hasta hace unos pocos años, y esa persona, bueno, desde el punto de vista metodológico, te estudiaba perfectamente si el proyecto era viable o no, ¿no? Más allá de esas buenas intenciones, más allá de ese valor social que se buscaba alcanzar, al ser un especialista en metodología, justamente analizaba desde el punto de vista técnico si ese método que se proponía por los investigadores era factible de llevar a cabo o solamente quedaba en buenas intenciones, ¿no? Por así decirlo. Si no tiene validez el estudio, entonces no puede generar ningún tipo de conocimiento. Vuelvo a repetir, sería un plan de buenas intenciones, pero no puede generar conocimiento real ni producir beneficio alguno. Y no se puede justificar entonces imponer cualquier tipo de riesgo o daño a las personas, a los participantes, ¿sí? O sea, si este es clave, ¿no? Estos dos puntos son claves. Si la metodología si no aporta una validez científica, uno estaría exponiendo a las personas, vuelvo a repetir una vez más, a un proyecto que en realidad no va a aportar, más allá de esas buenas intenciones, ningún resultado positivo concreto para la comunidad, ¿sí? Por eso la importancia que tiene este segundo punto de validez científica. Ejemplos de no validez científica para que se entienda un poco mejor, ¿no? A veces es mejor
definir por el contrario, ¿no? Por la negativa. Entonces, algunos ejemplos son una investigación con muestras o preguntas o evaluaciones estadísticas con un cierto sesgo, con un cierto prejuicio, ¿sí? O sea, como ya dando la pregunta, dando en la pregunta la respuesta, ¿sí? Eh, o manipulando determinadas estadísticas o manipulando determinadas muestras para llegar al resultado que uno quiere llegar. Entonces aplica un cierto sesgo, un cierto prejuicio, tratando de adaptar el proyecto a lo que yo quiero demostrar, ¿sí? Una investigación que es de bajo alcance. ¿Qué quiere decir de bajo alcance? Que no tiene el número adecuado de participantes, ¿sí? O sea que con el número de participantes que se está proponiendo no se puede llegar a lograr resultados generales, ¿no? Por eso es importante también cuando uno dice voy a investigar con tantos participantes, explicar el por qué es ese número y no por qué es otro, ¿sí? Porque se determinó que uno va a investigar, no sé, con 15 personas. ¿Por qué con 15 personas, no con 30, no con 60, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿por qué se eligió ese número? ¿Cuál es la fundamentación de ese número? ¿Por qué determinadas edades, ¿no? Los criterios de exclusión. ¿Por qué determinadas edades? ¿Por qué determinadas personas pueden participar y por qué determinadas personas no pueden participar? ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios de inclusión en un proyecto de investigación? Ujú. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? ¿Y en qué se fundamentan esos criterios de inclusión y en qué se fundamentan esos criterios de exclusión? ¿No? O sea, desde el punto de vista científico, ¿no? No desde el punto de vista de lo que a uno se le ocurra o de lo que uno piense, sino fundamentado desde el punto de vista científico. Una investigación que descuida datos, perdón, también podría ser ejemplo de no validez científica, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, tomando aquellos datos que favorecen, o sea, volvemos un poco al primer punto, que favorecen quizás a donde yo quiero llegar y omitiendo hacer referencia a otros datos que en realidad van en contra del objetivo que yo quiero alcanzar, ¿sí? Eh, y bueno, a veces también en el sentido de bajo alcance, aquella investigación que no llega a reclutar la cantidad de personas, la cantidad de sujetos voluntarios que se necesitaría para alcanzar los objetivos, que esto también puede llegar a darse. Entonces, como un muestreo general de algunos ejemplos de no validez científica. Tercer punto, ¿sí? Tercer punto, ya vimos valor social, ya vimos validez científica, vamos al tercer aspecto que tienen que tener en cuenta un comité de ética e investigación. Y acá ya nos metemos en el área de los participantes, propiamente dicho, la selección equitativa de los participantes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la selección equitativa? Tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la no discriminación, tiene que ver con la no estigmatización, tiene que ver con una selección equitativa barra justa de los participantes, ¿sí? Debe realizarse por razones relacionadas con los interrogantes científicos incluidos en la investigación, ¿sí? Esto parece básico, pero es importante recalcarlo, ¿no? No seleccionar personas porque pueden pagar una investigación, seleccionar personas porque son amigos del investigador, porque tienen cierta relación con el investigador, porque, no sé, por algún tipo de sesgo, sino que tienen que ser personas seleccionadas por razones relacionadas con los interrogantes científicos que se incluyen en la investigación, ¿sí? Eh, la selección de las personas debe ser de sujetos por razones no relacionadas con los interrogantes científicos incluidos en la investigación, ¿sí? Puede ser seleccionar pacientes de edad avanzada en lugar de personas más jóvenes, ¿sí? Esto sería una selección inequitativa de participantes, ¿no? O sea, buscar personas de mayor edad en lugar de personas más jóvenes para experimentos con radiación, ¿sí? Como diciendo, bueno, no vamos a experimentar con jóvenes, vamos a experimentar con personas mayores en tema de radiación porque son personas mayores y bueno, tienen, obviamente que esto iría contra toda norma
ética, por supuesto, y contra todo principio, ¿no? O ahí también les puse un ejemplo de tomar a niños con discapacidad intelectual en lugar de niños con una inteligencia media para experimentos con radiación, ¿no? Obviamente que esto sería discriminatorio y también contra todo principio ético y también podría tener algún tipo de repercusión desde el aspecto legal, ¿no? De por qué se investiga con personas que no están relacionadas con la investigación en sí misma, sino que justamente hay un sesgo o una discriminación en ese sentido. Otro ejemplo sería, o en esta misma línea, a todos los grupos ofrecer la oportunidad de participar en la investigación, ¿sí? O sea, no debería haber una discriminación, a menos, como excepción, que exista algún tipo de razón científica o razones de riesgo que restrinjan su posibilidad de ser elegidas, ¿sí? En principio deberían ser incluidos cualquier tipo de grupo de la comunidad en la investigación, siempre y cuando repercuta positivamente para ese grupo social, a menos que exista alguna razón científica o razones de riesgo, vuelvo a repetir, que para ese grupo determinado, ¿sí? El tema de la no discriminación ya lo hemos mencionado, que puede ser por cualquier razón, puede ser raza, clase social, eh, sexo, cualquier tipo de discriminación no válida que a ustedes se les pueda llegar a ocurrir. Selección de sujetos solo puede ser considerada equitativa, entonces, cuando aquellos que se reclutan como sujetos tienen condiciones de beneficiarse si la investigación proporciona un resultado positivo, ¿sí? Para que se entienda cómo ser un nuevo tratamiento. O sea que esa persona, grupo de personas o a futuro personas que están en las mismas condiciones podrían llegar a beneficiarse. Ese sería el grupo que debería participar en un proyecto de investigación, ¿sí? Buscando un equilibrio de costo-beneficio, riesgo-beneficio para las personas que van a participar en la investigación, ¿sí? Esto ya lo dijimos, que la oportunidad de participar debe estar abierta a todos. También dijimos que los riesgos no deben estar relegados a los sujetos vulnerables, por ejemplo, personas en situación de cárcel, personas en situación social desfavorable, personas de determinada edad, niños o personas con ciertas discapacidades, entre otros grupos sociales. Y estos no es que yo lo menciono en forma antojadiza, sino que justamente en los distintos documentos que hay sobre ética de investigación se habla, y en documentos de Naciones Unidas también se habla de estos grupos como grupos vulnerables a los cuales hay que prestar la mayor atención justamente para que no, por un lado, no se vean excluidos de los proyectos de investigación y por otro lado que no se vean incluidos simplemente por pertenecer a alguno de estos grupos y buscando experimentar con ellos como si fueran una especie de conejillo de Indias, ¿no? Entonces, por eso hay que tener en cuenta los extremos en los cuales se puede caer justamente en este tipo de investigaciones. Conclusión entonces de este tercer punto de la selección equitativa de los participantes. La necesidad científica debe guiar la selección de los sujetos y el bienestar de los mismos, y los criterios para ser elegidos deben ser compatibles con el interrogante de la investigación científica que se lleva a cabo y se debe buscar reducir al mínimo los riesgos de la investigación, ¿sí? Entonces, necesidad científica y bienestar de los participantes como criterios para la selección equitativa de las personas que van a intervenir en el proyecto, ¿sí? Cuarto punto, ya llegando a más de la mitad, son 7 puntos en total. Cuarto requisito que se requiere que para una evaluación de un comité de ética y para ser aprobado por un comité de ética de investigación. Debe haber una proporción favorable en ese análisis de costo-beneficio, riesgo-beneficio, ¿sí? Entonces, la investigación, el proyecto se justifica, está avalado cuando los riesgos potenciales se minimizan, cuando los beneficios se maximizan y cuando los beneficios potenciales son proporcionales o superan a los riesgos asumidos, ¿sí?
haciendo un balance de costo de riesgos y de beneficios, deben ser en mayor medida los beneficios que se esperan obtener sobre los sujetos de investigación, ¿sí? Esto basado también, todo no es algo antojadizo, sino que hay toda una evaluación en base a la literatura científica, ¿sí? Los beneficios deben estar, deben ser específicos, deben ser lo más demostrables posible de aquellos beneficios que se van a alcanzar, y los riesgos también, en el sentido contrario, no tienen que, como ya dijimos, no tienen que minimizarse o no tienen que invisibilizarse, por así decirlo, los riesgos que podrían llegar a ocurrir. Por eso la importancia, vuelvo a repetir, de un metodólogo, de gente especialista, incluso a veces en los comités de ética de investigación, frente a algunos proyectos, se requiere el asesoramiento de un especialista sobre un determinado tema que los integrantes del comité de ética de investigación desconocen, y por lo tanto se pide un asesoramiento externo para que este asesoramiento externo explique cuáles son los riesgos potenciales y cuáles son los beneficios que podrían llegar a esperarse, ¿sí? Justamente para que esto no sea algo que se pueda analizar del mejor modo posible y no por lo que un tercero le diga a un grupo de personas que quizás desconocen de ese proyecto cuáles son los riesgos y beneficios, ¿no? Este punto también obviamente que es fundamental. Entonces, deben incluirse los datos existentes, los tipos potenciales de daño y beneficio, la probabilidad que ocurran y las consecuencias a mediano y largo plazo, ¿sí? No solamente las consecuencias inmediatas, sino también a largo plazo. Ya entrando en el quinto punto, que tiene que ver con la evaluación independiente, esto también es muy importante, y justamente ayer tuve una reunión a nivel organizacional, digamos, de la facultad, y salió el tema de la evaluación independiente, ¿no? O sea, cuando uno es evaluado por alguien externo, ¿sí? Porque eso también a veces podría llegar a darse, ¿no? En algunos lugares y obviamente roza con todo principio ético, o sea que ha pasado que alguien que presenta un proyecto de investigación en una determinada institución es evaluado ese proyecto de investigación a veces hasta por los mismos pares o hasta por poco por la misma persona que presenta el proyecto de investigación. Imagínense, uno presenta un proyecto de investigación y se autoevalúa, más allá que uno tiene que ser riguroso con lo que va a presentar, pero se autoevalúa y obviamente va a tener posiblemente un sesgo de justamente minimizar quizás los riesgos y no tener en consideración los beneficios que pueden llegar a ser, capaz que amplificar los beneficios que podría tener el propio proyecto de investigación presentado por uno mismo. Entonces, por eso la importancia de una evaluación independiente externa en muchos casos, ¿sí? Comité de Revisión Ética Independiente, entonces, este grupo debe tener aptitudes científicas, estadísticas, éticas y legales, ¿sí? O sea, lo que decíamos, lo que fuimos diciendo a lo largo de la presentación, la importancia de combinar todos estos aspectos, ¿no? El aspecto científico, el aspecto estadístico, el aspecto ético y el aspecto legal, justamente para no dejar librado al azar ninguno de estos puntos y que haya un especialista en cada una de estas áreas para ver si el proyecto de investigación justamente tiene los requisitos que se requieren desde el punto de vista científico, estadístico, ético y legal para ser aprobado. Esa evaluación independiente tiene la posibilidad, como ya dijimos, de enfatizar demasiados, porque es independiente, porque se podría enfatizar demasiado los beneficios potenciales y desestimar el potencial daño a los sujetos, ¿sí?
Y la investigación debe ser revisada por peritos que no estén afiliados al estudio y que tengan autoridad para aprobar o cancelar la investigación. Esto también a veces pasa dentro de los comités de ética, es que uno puede presentar un proyecto, un integrante del comité de ética e investigación puede presentar un proyecto y lo que sucede en esos casos es que la persona que presenta el proyecto se exime justamente de opinar sobre su propio proyecto, por lo que decíamos antes, ¿sí? Porque uno si no sería juez y parte en su propio proyecto, ¿sí? Como diciendo, bueno, yo tengo que examinar mi proyecto y sí, mi proyecto está bárbaro, como lo hice yo, está bárbaro, o quizás también, en sentido contrario, uno puede ser demasiado riguroso y encontrar fallas en todo y que quizás no las tenga, ¿no? Entonces uno va a perder objetividad, por eso se pide que no sea la propia persona que realiza el proyecto aquella persona que va a evaluar, se va a evaluar a sí mismo, ¿sí? Por eso la evaluación, vuelvo a repetir, tiene que ser independiente. La segunda causa de por qué debe haber una evaluación independiente es la responsabilidad social, ¿sí? Los sujetos deben ser tratados en forma ética, no como meros medios para alcanzar su fin, ¿sí? Sería una de las posibilidades, uno de los problemas que podría llegar a tener si no hay una evaluación ética. Quizás no se tiene en cuenta este aspecto de la responsabilidad social, ¿sí? Son cuestiones que han sido desarrollados estos temas a lo largo de mucho tiempo, no es algo que se pensó en forma antojadiza, sino que estos requisitos han surgido a raíz de un montón de complicaciones, por así decirlo, o de problemas que han tenido los distintos proyectos de investigación que se han presentado a lo largo de las últimas décadas y por eso que se han solicitado estos requisitos en principio, ¿sí? Esto para terminar la evaluación independiente. Y vamos al sexto punto, ya casi terminando esta parte de los requisitos de ética de investigación, al tema del consentimiento informado, que es importante, siempre lo digo, y posiblemente después yo le suba un artículo que está desarrollado en forma más exhaustiva, en forma más completa, todo lo que yo intenté transmitir en un tiempo en un plazo de tiempo escaso, como el que tenemos a veces. El consentimiento informado, fíjense que aparece en sexto lugar, y dijimos que son 7 los requisitos, ¿sí? O sea que sería el penúltimo requisito, casi finalizando. Y vamos a ver el por qué aparece en el sexto lugar y no aparece, por ejemplo, en el primer lugar o en el segundo lugar, ¿sí? Eso lo vamos a ver al final de esta presentación, pero es importante que ustedes tengan en cuenta este orden que hemos presentado, que no es un orden casual, no es un orden arbitrario, no es un orden puesto al azar, digamos, sino que tiene una lógica y tiene una razón de ser, ¿sí? Ese valor social, esa validez científica, esa selección equitativa de los sujetos participantes, ¿sí? Esa distribución de los costos-beneficios, esa evaluación por un comité de ética independiente y finalmente en el sexto lugar el consentimiento informado, tiene una razón de ser y una fundamentación. ¿Para qué se solicita el consentimiento informado? Con la intención de que las personas, los sujetos que vayan a participar en esa investigación, eh, pueda entender de qué se trata, en qué va a participar, ¿sí? Pueda entender, pueda adherir a participar en ese proyecto de investigación o pueda no hacerlo. Si no adhiere al proyecto de investigación, obviamente no va a participar del mismo, y no debería tener ningún inconveniente o ningún problema por no querer participar. Eh, de hecho, a mí me han ofrecido participar en algunos proyectos de investigación y la verdad que en la mayor parte de las ocasiones he dicho que no, ¿sí? Y eso no significó ningún tipo de represalia o ningún tipo de acción contra mi persona. Por eso también volvemos a lo que decíamos antes.
cuando uno está dentro de un grupo vulnerable, como puede ser todos los grupos que ya hemos mencionado, sobre todo personas en situación social, económica desfavorable o personas en situación de restricción de la libertad, se dan cuestiones de abuso, se podrían dar cuestiones de abuso o de una injerencia indebida para que estos grupos participen en investigaciones o personas también de mayor edad y que necesitan recursos económicos, también podría llegarse a ver una presión indebida eh, para que participen. O, por ejemplo, hablamos de niños o hablamos de personas con discapacidad intelectual, podría haber una presión indebida sobre los padres de esos niños o sobre personas que estén a cargo de otros con personas con discapacidad intelectual, de presionar para que participen en ese proyecto de investigación, presionar en forma coactiva, estoy hablando, presionar en forma indebida para que participen, yendo esto en contra de todo principio ético, ¿no? Entonces, la idea del consentimiento informado, vuelvo a repetir, es que la persona pueda leer el proyecto, pueda leer la hoja de información, pueda entender en qué consiste el proyecto de investigación y adherir o no adherir. O también puede darse la situación, que la vamos a ver próximamente, de que una persona inicie un proyecto de investigación y después decida abandonar el proyecto de investigación sin que esto tenga ningún tipo de carga negativa sobre la persona, ni ningún tipo de represalia, ni de sanción por dejar ese proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, el respeto justamente a la decisión autónoma de la persona que va a participar en esa investigación. Y ya como último punto, y en esta misma línea, el respeto a aquellas personas que han ingresado al proyecto de investigación. O sea, todo lo anterior era antes de ingresar, ¿sí? Incluso el consentimiento informado sería el último paso. Una vez que la persona firma el consentimiento informado, decide adherir, a intervenir en el proyecto. Una vez que ingresa al proyecto de investigación, como ya una segunda etapa, la importancia del respeto a los sujetos ya escritos, ¿sí? Lo que dijimos previamente, pueden cambiar de opinión, pueden abandonar el proyecto, la importancia de mantener la privacidad de las personas, la confidencialidad de los datos que se van a obtener de esa investigación, ¿sí? Todo dato de la persona debe ser confidencial, no debe darse a la luz, digamos. Eh, a su vez, la importancia de ir informando a las personas que están dentro de la investigación los nuevos descubrimientos que se van encontrando relacionados con la investigación que se está realizando sobre la persona. Esto, ustedes han visto, por ejemplo, el caso Tuskegee, que se iban descubriendo nuevas cuestiones sobre la penicilina, sobre el tratamiento sobre sífilis, y durante 40 años, recuerdan, creo que lo vieron con la doctora de Grandis, eh, se fue descubriendo, se fueron haciendo avances, sin embargo, ninguno de estos avances se les comunicó a las personas que estaban dentro de esta investigación, ¿sí? Bueno, esto fue contrario justamente a todo lo que nosotros estamos tratando de explicar. Entonces, la importancia de ir informando los nuevos descubrimientos, de informar sobre los resultados de la investigación en el sentido positivo y en sentido negativo, ¿sí? Porque también podría ser que uno informe, el investigador informe aquellos resultados positivos y que deje de informar aquellas cuestiones negativas sobre el proyecto de investigación. Obviamente que esto también iría reñido contra todo principio ético, ¿no? Y en todo momento se debe vigilar el bienestar de la persona que está participando en la investigación, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto con el bienestar? O sea, que la investigación en sí misma no le produzca ningún tipo de daño, ni dolor, ni sufrimiento dentro de lo no esperable, ¿no? Puede ser un mínimo dolor, pero
pero no debe exceder, vuelvo a repetir, este tema del costo-beneficio y de lo pautado previamente, eh, junto con el sujeto que va a participar en la investigación. Entonces, la importancia de vigilar el bienestar de la persona que va a participar en la investigación a lo largo de la misma. Por eso hay monitoreos, no es que la investigación o el proyecto termina con el consentimiento, sino que debe haber monitoreos permanentes acerca de cómo va evolucionando el proyecto y cómo van evolucionando los pacientes que están dentro de ese proyecto. Entonces, algunas cuestiones importantes y ya para ir dando conclusiones generales. No hay una razón para considerar la selección equitativa de sujetos si la investigación no tiene valor social ni validez científica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No vamos a seleccionar personas, no vamos a buscar personas para un proyecto que de entrada sabemos que no tiene ni valor social ni validez científica. Por lo que dijimos antes, porque vamos a perder tiempo nosotros como investigadores, vamos a perder recursos económicos nosotros como investigadores, vamos a utilizar recursos económicos de alguien, porque el investigador no utiliza recursos en realidad económicos propios, sino que busca recursos económicos, por lo tanto va a ser una dispensa de recursos económicos y de tiempo innecesario, y aparte se va a utilizar el tiempo y se va a utilizar los recursos de personas para un proyecto que no va a tener ningún tipo de valor social ni científico. Por eso no habría razón de ser de esta selección equitativa. Por eso la importancia de, como dije previamente, de la escalada, digamos, en los requisitos, empezar por el valor social, pasar a la validez científica y recién en tercer lugar buscar entonces a los participantes. Una vez que uno sabe que un proyecto de investigación tiene valor social y que tiene validez científica, bueno, ahí recién uno podría llegar a considerar quiénes son las personas que van a participar en esa investigación que tiene valor social y validez científica. Y el tema del consentimiento informado, que generalmente cuando uno no está en este tema o cuando uno no lo ha estudiado o no, por lo tanto no tiene por qué saber, lógicamente el consentimiento informado siempre se lo pone en primer lugar, ¿no? Porque siempre tiene mucha prensa el consentimiento informado, entonces se habla de la importancia del consentimiento informado y sí, obviamente que tiene una importancia en muchos sentidos. Vamos a tener una clase sobre el tema del consentimiento informado en general, que está en la Ley de Derecho del Paciente, está en el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Hay todo un artículo que habla sobre los distintos puntos del consentimiento informado, pero también es importante decir lo que está en un sexto lugar en los requisitos y no en un primero, segundo, tercero, ni siquiera cuarto, porque el consentimiento informado se realiza también una vez que se vio todos los anteriores pasos: el valor social, la validez científica, la selección equitativa, ¿sí? La distribución de los costos y los beneficios y la evaluación por el Comité de Ética Independiente, ¿sí? Si no tiene el proyecto utilidad, si no tiene validez científica, si no tiene un valor social, como decíamos, ¿para qué vamos a hacer que una persona firme un consentimiento informado si eso que está firmando no sirve para nada? Vamos a decirlo de una forma así clara y quizás no tan académica para que se entienda. O sea, yo le voy a estar haciendo firmar algo a una persona que en realidad sé que no tiene ningún valor social ni científico, por lo tanto, tampoco va a tener valor el consentimiento. O sea, vamos a estar haciendo como que, ¿sí? Estamos haciendo como que estamos investigando y en realidad esa investigación no tiene ningún tipo de trascendencia, ¿no? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista científico. Por lo tanto, el consentimiento tampoco sería válido en ese sentido. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y ya como conclusiones, entonces, se le debe dar, en primer lugar, se debe en primer lugar proteger los derechos y el bienestar del paciente. Esto son las conclusiones de 80 años de trabajo de investigación y está relacionado con los hechos que también la doctora de Grandis ha mencionado, bueno, desde
los trágicos sucesos en la Alemania nazi en fines de la década del 30 y durante la década del 40, ¿no? Todos los hechos que fueron realizados por los jerarcas nazis, por investigadores médicos nazis, bueno, se llegó a la conclusión, después de esos hechos y después de otros hechos que fueron sucediendo en Brooklyn, en Willowbrook, en Tuskegee, todos los hechos que fueron dando lugar al inicio de la bioética, ¿no? Cuando hablábamos de la inyección de células de cáncer en pacientes ancianos, o cuando hablábamos de la inoculación de virus de hepatitis en niños con discapacidad intelectual o con cierto retraso madurativo, o justamente ya el mencionado caso de Tuskegee de no alertar a población afroamericana sobre el descubrimiento de la penicilina para el tratamiento con sífilis. Bueno, en ninguno de estos casos se protegían los derechos y el bienestar del paciente, ¿no? Obviamente, y en muchos otros casos, lamentablemente, que han sucedido, no solamente en Estados Unidos, sino también tenemos casos en otros países, tenemos casos en nuestro país, en Argentina, mucho más cercano del tiempo, estamos hablando, lo pueden buscar en internet, estamos hablando alrededor del año 2008, 2011, que también se han realizado investigaciones sin ningún tipo de consideración de consentimiento informado ni de pruebas científicas a poblaciones vulnerables en el interior del país, a cambio de ropa, a cambio de comida, a cambio de distintos favores, bueno, que por laboratorios internacionales que han hecho estas investigaciones. Estamos hablando 2008-2011, ¿no? O sea, no hace tanto tiempo en términos históricos, y estamos hablando ya de Argentina, porque uno a veces habla de, capaz de Estados Unidos, habla de Alemania, de hace tanto tiempo, pareciera que fuera algo de color blanco y negro, color sepia, que no nos toca, pero la realidad es que esto ha seguido sucediendo y muchos dicen que sigue sucediendo, ¿no? Por lo tanto, la importancia de seguir estudiando estos temas y seguir reflexionando sobre estos temas. Y en segundo lugar, entonces, se debe tener en cuenta que el tratamiento del paciente tiene mayor importancia que la investigación en sí misma. Esto también tiene que ver con algo que también, si tenemos tiempo, quiero hablar en el día de hoy, en una segunda parte. Muchas veces cuando uno habla de los experimentos en la Alemania nazi, siempre algún alumno dice, bueno, pero con esto se lograron tantos avances o tales otros, más allá que eso es totalmente discutible. Justamente ahí entraría el tema de si el fin justifica los medios, y de si lograr un avance en la ciencia se puede dar a cualquier costo, de cualquier manera, de cualquier modo, ¿no? Al menos en ética e investigación se ha llegado a la conclusión que no, que el avance de la ciencia no se puede dar de cualquier modo, a cualquier costo, y que el fin no justifica los medios. En ética e investigación al menos está muy claro eso, a nivel internacional, con distintos documentos, con distintas declaraciones y con legislación internacional sobre la materia, ¿sí? O sea, se privilegia el tratamiento, el bienestar del paciente por sobre la investigación, por sobre incluso el avance científico. Mal que le pese a alguno o mal que es algo que está zanjado de esa forma, justamente por todas las violaciones a los derechos humanos y por todas las aberraciones y por todas las pérdidas que ha habido en el siglo pasado al respecto, ¿sí? Todos los abusos que han habido. En tercer lugar, se debe evaluar diversos tratamientos. Al evaluar diversos tratamientos, se debe utilizar aquel que tenga el mejor diseño posible, ¿sí? O sea, uno puede evaluar distintos tratamientos, bueno, debe utilizar el que tenga el mejor diseño posible para lograr el mejor resultado posible, ¿sí? Y finalmente, en cuarto lugar, y esto también creo que es un punto clave que ya lo hemos mencionado varias veces, pero es importante marcarlo, asentarlo y que quede bien incorporado, por así decirlo, dentro de las personas que trabajan en investigación. Se deben eliminar maniobras
inútiles o perjudiciales y así evitar la pérdida de tiempo y recursos necesarios que son siempre bienes limitados y escasos. El tiempo y nuestro tiempo y todos los recursos que uno tiene son limitados. A veces uno piensa, no toma conciencia de esto, pero justamente de ética e investigación se hace mucho hincapié, ¿no? Entonces, no utilizar el tiempo ni propio ni ajeno, ni utilizar recursos humanos ni económicos sin una justificación, sin una fundamentación adecuada y basado en cuestiones técnicas que estén bien delimitadas. Así que bueno, ya con esto entonces Profe, de compartir y escucho, abro profe, le para hago una alguna pregunta consulta. o duda que ustedes tuvieran. Sí, te escucho. Referido a esto, a la investigación científica, éticamente está permitido, por ejemplo, que le paguen a un sujeto de prueba, por así decirlo, o no está permitido eso, o algún beneficio económico, Sí, por a así ver, decirlo. sí, es buena tu pregunta. No, lo que sí se plantea, es buena tu pregunta, lo que sí se plantea es que la persona que va a participar en un proyecto de investigación tenga una retribución de viáticos, ¿sí? Porque, por ejemplo, para uno intervenir en un proyecto de investigación significa que uno va a disponer de un tiempo y va a tener que trasladarse a un determinado lugar. Por lo tanto, los viáticos muchas veces, si bien es un tema controversial, porque también cómo se determinan los viáticos y que no haya un exceso, porque a través de los viáticos podría haber un exceso y en realidad uno está dando una retribución solapada, digamos, o encubierta, y esto podría llegar a darse. Justamente por eso hay un control sobre también cuáles son los viáticos. Imagínate, yo digo, bueno, necesito viático, no sé, de transporte público o de, no sé, de un Uber o de un taxi, y de repente aparece una suma que excede todo tipo de traslado. Bueno, obviamente ahí no es un viático, sino es una retribución por participar en esa investigación, ¿no? Entonces estaríamos hablando de otra cosa, estaríamos hablando de una retribución encubierta. Pero respondiendo a tu pregunta desde lo legal, desde lo ético, el tema de viático estaría contemplado, el pago justamente no, por lo que venimos diciendo, porque si la participación en un proyecto de investigación dependería de una determinada suma de dinero, bueno, ahí justamente quizás, a ver, quizás podríamos decir, y ahí ayer cuando estaba terminando de presentar de preparar esta presentación, justamente eh, estuve leyendo algunos proyectos y algunas investigaciones que se han dado a lo largo de la historia, justamente para ver por qué las personas participaron en una investigación o no. ¿Y con esto qué quiero decir? O sea que quizás una suma de dinero, ¿no? Que le podrían llegar a dar a uno, quizás para uno no significa nada, pero para otra persona sí significa algo, y por lo tanto tampoco se podría poner una suma mínima, porque quizás uno diría, bueno, a ver, yo no participo en un proyecto de investigación, no sé, por decir algo, no sé, algo ridículo, por 3.000 pesos no participo porque no es nada. Y quizás alguien por 3.000 pesos sí participa, porque dice, no, 3.000 pesos, no sé. O sea, con 3.000 pesos hoy en día tomás un café, pero bueno, pero más allá de eso, capaz que una persona diría, bueno, yo sí, entonces ahí ya entraría en un tema justamente conflictivo en este sentido, ¿sí? No sé si responde tu pregunta. A ver, Sí, yo sí, porque si aclaro. no, vamos al tema de esto, si ofrecen plata, ¿quién entraría a participar? Los grupos más vulnerables, que serían Sí, en ese caso. obviamente. Bueno, de hecho, más allá de la presentación y más allá de lo que está estipulado, también es cierto, hay que decir las cosas como son, es que hay grupos de personas, y ustedes lo ven, si alguno ha participado, hay grupos de personas que buscan, más allá de lo que uno diga de lo ético, de lo legal, pero ustedes saben, hay que decir las cosas
como son en la realidad. Hay grupos de personas que buscan obtener un rédito de esto, que a veces es mínimo, y son personas que van participando en distintas investigaciones, ¿no? Por eso por eso la función de los comités de ética de estar viendo eso. ¿Sí? Así como uno dice, si vos me preguntás y yo te respondo con sinceridad y con certeza, bueno, yo te digo esto, ¿cuál es el marco? Después todos sabemos que dentro del marco la realidad se mueve por otros andariveles y hay personas, lamentablemente, que buscan obtener un cierto ingreso, aunque sea mínimo, participando en distintas investigaciones. ¿Sí? Eso es conocido dentro del ambiente, por eso también uno dice, bueno, a ver quiénes van a participar, por qué van a participar, y hay todo un seguimiento de eso justamente para buscar minimizar los daños y los riesgos sobre las personas que van a participar. ¿Sí? Bueno, Leandro, nos conocemos, te veo ahí, nos conocemos, ¿no? Sí, Nos conocemos, hacía mucho que no te veía. bastante, Un gusto varios verte. años, Un gusto verte. Sí, 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 cuando te veo ahora digo, ¿qué pasó? igualmente. Ya vamos a conversar. Buenísimo verte. ¿Cuándo va a andar por la facu? Y sí, sí, ya en cualquier momento voy a andar por allá. Un gusto, te tengo un gran aprecio, un gran recuerdo tuyo. Gracias, profe. Bueno, Ana Pizarro, Hola, profe, buen día. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, ¿y usted cómo anda? Y creo que bien, creo que bien. Después de Oh, la no. clase y los comentarios vamos a ver, ahí te digo si sigo bien o no. Contame. No, no iba a hablar nada yo, Doc. Ah, O pues sea, levantaste la mano. mm, Está tu manito levantada, por eso. ni idea, lo toqué sin querer, no sé cómo. Apretaste la manito. Apretaste la manito sin Ay, querer. no, perdón, perdón, perdón. Apretaste la manito sin querer, no hay problema. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si no, paso a una segunda parte que es mucho más cortita. ¿Sí? ¿Estamos? Está claro, profe, ¿Está por lo menos claro? para mí. Bueno, paso a una segunda parte, es muy cortita, pero no quería dejar de verlo por, a ver, ahora les voy a explicar por qué esto lo hice también ayer a última hora. Está relacionado con este tema, pero está relacionado en realidad con todos los temas. A ver si ahora van a ver de qué les estoy hablando. Compartir. Bueno, ahí se ve. Sí, profe, Ahí se ve. lo pueden ver. Bueno, Sí, profe. este es un estreno, siempre uno va tratando de crear nuevas cuestiones en base a interrogantes que van planteando los alumnos y en base a interrogantes que se va planteando uno como docente, ¿no? Yo siempre digo que nunca doy la misma clase. Para los que me han escuchado, se van a dar cuenta que nunca doy la misma clase porque uno no es la misma persona también. Hay una esencia que se mantiene, pero uno va cambiando a lo largo del tiempo y a veces para bien o a veces para mal, pero va cambiando. Eso es inevitable, ¿sí? Entonces, cuando yo pensé este tema de ética e investigación, pensé en los requisitos que son fundamentales, pensé en con qué se relacionan esos requisitos que tienen que ver con estos hechos que yo les mencionaba, que son los hechos que dieron lugar al nacimiento de la bioética. Ya dicho, ¿no? Willowbrook, Tuskegee, todos los que les mencioné, Brooklyn, los hechos que sucedieron en Alemania nazi, pero había algo que no me terminaba todavía de convencer,
y tiene que ver con esta parte cortita que yo agregué ayer a último momento. No me termina de convencer porque digo, a veces no se entiende el porqué de la importancia de la ética de investigación y de la ética en general, ¿sí? Entonces, en esos raptos que uno tiene a veces de ideas creativas, me apareció esta expresión que se llama la banalidad del mal, que es una expresión que ya tiene 60 años de existencia, 61 años exactamente, que fue acuñada, que fue pensada por una filósofa de origen judío de posguerra, que estuvo muy relacionado con los hechos de posguerra y bueno, que es una de las grandes filósofas del siglo pasado. Y ahora van a entender de qué les estoy hablando en esta pequeña segunda parte de qué es este tema de la banalidad del mal, ¿no? Que en realidad vuelvo a repetir, este tema me lo dispararon mucho de las cuestiones que estuve hablando con algunos de ustedes y que yo fui pensando, entonces por eso lo quería traer en esta segunda parte, que, como les dije, sirve para este tema, pero en realidad sirve para todos los temas de la cursada. 1963, nos vamos entonces, ¿no? Parece muy lejano el tiempo, pero bueno, en términos históricos también no es tan lejano. Aparece un libro que se llama Eichmann, justamente por esta filósofa, Hannah Arendt, donde la autora, lo voy a leer y ustedes pueden acompañarme en la lectura, donde la autora, y al final hay unas reflexiones finales, donde la autora documenta el juicio contra el criminal nazi, Eichmann, encargado de la organización logística de transporte de judíos a los campos de exterminio, y propone su tesis sobre el Holocausto. De manera sintética, Arendt se refiere a la banalidad del mal en términos filosóficos para describir objetivamente un fenómeno que en el curso del juicio de Eichmann fue para ella evidente: que el mal lo hacen la mayor parte de las veces aquellos que no se han decidido o no han decidido actuar ni por el mal ni por el bien, ¿sí? Lo más grave en el caso de Eichmann era precisamente que hubo muchos hombres como él y que estos hombres no fueron pervertidos o sádicos, sino que fueron y siguen siendo terrible y terroríficamente normales. Desde el punto de vista de nuestras instituciones jurídicas y de nuestros criterios morales, esta normalidad resultaba mucho más terrorífica que todas las maldades juntas, por cuanto implicaba que este nuevo tipo de delincuente comete sus fechorías en circunstancias que casi le impiden saber o intuir que realiza actos de maldad. Esto lo tomé textualmente, pues me pareció muy gráfico y no podía ni agregar ni quitar nada, ¿no? O sea, el tema de la normalidad, el tema de uno tener un prototipo de persona que puede realizar determinados hechos o actos, ¿sí? Me pareció muy interesante. Cuando Hannah Arendt se refiere a la banalidad del mal, no lo hace en términos de un adjetivo calificativo, sino en los términos del hallazgo y denuncia de una construcción en la que el poder totalitario conforma sujetos incapaces de pensar sobre el sentido moral de sus actos. Esto tiene que ver con la clase anterior, ¿no? Que hablaron de el acto moral, ¿no? Y tiene que ver con eso, por eso también lo quise traer. Alienados a tal punto que la interiorización del deber y la obediencia a un régimen lo lleva a justificar como normal el exterminio de otras personas. Esto tiene que ver también con una corriente ética que nosotros creo que estuvieron hablando del deontologismo, ¿no? El tema del cumplimiento del deber a cualquier costo, de cualquier modo y bajo cualquier exigencia. Entonces lleva a justificar como normal el exterminio de otras personas en esta circunstancia. El doble problema del mal radical y la banalidad del mal identificado por Arendt en el contexto del horror del Holocausto no fue un episodio superado, sino una especie de matriz sobre la que Bertolt Brecht advirtió a tiempo. Ustedes dejen de mirar al cielo, comentaba Brecht, y aprendan a observar. Pues uno, así casi por un pelo, refiriéndose a Adolf Hitler, estuvo por gobernar al mundo. Los pueblos dominaron esa escoria, mas no cantemos aún victoria. El vientre del cual reptó sigue fecundo.
¿sí? O sea, como que la idea, y muchas veces yo lo veo esta conexión, la idea de la Alemania nazi de eugenesia, la idea de exterminio de las poblaciones vulnerables, de discriminación, no solamente están vigentes, sino que incluso a veces como que están más vigentes que en esa época, de mi punto de vista, en algunas circunstancias que se pueden dar en algunos lugares, ¿no? Podemos desprender de esta llamada de atención que los síntomas históricos del mal radical pueden expresarse en otros regímenes sociales y políticos hasta el punto de conformar los dispositivos y maquinarias para hacer de la dignidad por la vida y de la misma vida algo prescindible, algo que es sacrificable. La gente más peligrosa, la más peligrosa no es la gente que hace daño, apuesta Arendt. De ella sospechamos fácilmente, sino la gente que carece el hábito de pensar y que alegando buenas intenciones considera prescindible actuar con prudencia. Esto también me pareció interesante, ¿no? Porque generalmente todos decimos que tenemos buenas intenciones y muchas veces dejamos de pensar y actuamos mecánicamente sin tener en cuenta la prudencia en esa actuación. Ahí Arendt aplicaría explica, el fin justifica los medios, la frase. sí, sí, claramente, claramente. Después tenemos igualmente, es cortito esto, pero sí, sí, obviamente que esto es el fin justifica los medios. Arendt explica que Eichmann, más allá de su normalidad, se caracteriza por un déficit de pensamiento que lo incapacita para pensar con profundidad. Eichmann no era estúpido, disculpen la palabra que hoy es políticamente incorrecta capaz, pero bueno, lo tomé textual. Únicamente la pura y simple irreflexión, que en modo alguno podemos equiparar con la estupidez, fue lo que lo dispuso a convertirse en el mayor criminal de su tiempo. Eichmann llegó en la década del 60 a Argentina, todo esto, y fue, creo, sí, escapó, una vez que fue juzgado, escapó y terminó, creo, sus días en Argentina. Eh, pero eso es un dato aparte, ¿no? Para explicar lo ocurrido, Arendt hablaba de la banalización. Eichmann es el máximo, se considera como el máximo criminal en la Alemania nazi. En la Para zona del sur explicarlo, se dice que vivió de Argentina. ¿cómo? Sur de Argentina creo que se Sí, refugió sí, sí, en la sí. época de Sí, Perón. hace poco estuve leyendo una referencia a este tema, que salió con nuevos datos. Para explicar lo ocurrido, Arendt habla de la banalización del mal ante que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes. La define como un alejamiento, fíjense esto que interesante, la define como un alejamiento de la realidad y tal irreflexión que puede causar más daño que todos los males instintos inherentes quizás a la naturaleza humana. Porque generalmente me pareció interesante porque uno tiene como un prototipo de aquella persona que pueda hacer el mal, ¿no? Un prototipo de una persona con unas características bestiales o con unas... Y justamente lo que ella habla en este libro, La aparición del mal, que en realidad Eichmann era una persona totalmente normal, habitual, padre de familia, era una persona que jamás uno hubiera pensado que iba a ser el mayor criminal de su época, ¿no? O sea, no estaba dentro del prototipo que cualquiera de nosotros podría tener sobre el tema. Entonces, alejamiento de realidad y de reflexión pueden causar más daño que todos los males instintos inherentes, quizá de la naturaleza humana. Entonces, concluyendo, reflexiones. Nadie puede invocar su ignorancia de la ley para pretender escapar, ahí está mal redactado, para pretender escapar de sus consecuencias. Esto está en nuestro Código Civil también, o sea que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad. En los primeros artículos del Código Civil figura esta nota. La ley no perdona a aquellos que cometen actos criminales consentidos por el hecho que fueran cometidos por inconsciencia. Esto también es interesante, ¿no? Por el tema de la obediencia debida, el tema de la objeción de conciencia, el tema de la objeción de ciencia, el tema del deontologismo, el tema de las órdenes que se dan, tienen que ver con esto, ¿no? Uno dice, bueno,
yo obedecí una orden, yo actué en forma inconsciente, yo no lo hice queriendo, no fue mi intención y demás causas que uno podría llegar a alegar. Por muy injusto que esto pueda parecer a veces, se trata de una protección que brinda la mayoría de los sistemas legales contra las atrocidades que podrían derivar de la banalidad del mal. Y ya concluyendo, algunas de las cuestiones también que estuve recabando es, predomina una cultura del sentimentalismo, de la impulsividad y de la impunidad. No soy un criminal, soy una buena persona, lo hice con buena intención o tengo la conciencia tranquila. Estas son algunas de las expresiones que muchas veces se dicen. Estos pensamientos mágicos adormecen las conciencias y llevan a pensar que se goza de una inmunidad especial por ser una buena persona, por haber hecho algo con buena intención o por tener la conciencia tranquila. Que considerarse a uno mismo buen tipo ubica a uno por encima de la ley. Esto también es algo que a veces se da, ¿no? Uno se considera un buen tipo, por lo tanto, la ley le pasa por el costado o no le pasa por ningún lado, digamos, ¿no? Porque uno es una buena persona. Y finalmente, creo que esta es, si no es la última, es la penúltima, y también esta es una redacción ya propia y personal en base a algunas cuestiones que uno fue compartiendo. Se pasó de haber diferentes nociones de bien y de mal, y está relacionado con la anterior clase también, de haber diferentes nociones de bien y mal en distintas culturas, a haber diferentes nociones de bien y de mal en la misma cultura, y en un tercer paso se pasó a una no identificación del bien y del mal en la misma cultura. En un cuarto paso se pasa a un no registro, no ya una no identificación, sino un no registro del bien y del mal en la cultura. Y ya en una quinta etapa, por lo menos de un análisis de algunos autores, aparece un desprecio directamente por la idea del bien y del mal. O sea, no solamente no identificar, no registrar, sino un desprecio por la idea del bien y del mal. O sea, una no existencia y aparte un desprecio por esta idea del bien y del mal. Lo cual esto obviamente tiene, más allá de nuestros gustos o preferencias, lleva a determinadas consecuencias sociales, ¿no? Entonces, y esta sí creo que es la última filmina que yo quería compartir con ustedes, es, si cada uno de nosotros tenemos una noción de bien y mal, como preguntas abiertas y que para que cada uno la piense, ¿no? En el interior de cada uno, si nos importa tener una noción de bien y mal, si nos sirve tener una noción de bien y mal a cada uno de nosotros, y si nos cambia internamente tener esa noción, tener una noción de bien y mal que no tenerla, ¿sí? Si nos cambia, si es lo mismo tenerla que no tenerla, si nos sirve y si nos cambia internamente en el sentido de qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Bueno, esto tiene que ver, obviamente, no solamente con el tema del día de hoy, sino con todos los temas de bioética y de ética en general, ¿no? Pero bueno, es algo que se me ocurrió ayer en base a algún intercambio que he tenido y que me pareció interesante compartirlo, no para que ustedes me digan su opinión, porque caeríamos quizás en... O sea, sí me pueden dar su opinión, pero no buscando adherencia, digamos, ¿no? Porque en realidad no es un tema que yo lo tengo cerrado, no buscando escuchar lo que el profesor quiere escuchar supuestamente. Somos todas personas adultas, entonces no es que hay que decir lo que el profesor quiere escuchar para que el profesor se ponga contento y le ponga un 4 final, sino que es mucho más profundo que esto, ¿sí? ¿Sí? Entonces es algo que yo le dejo como para pensarlo cada uno, si lo quiere pensar, obviamente. Me pareció que era algo más que dar simplemente, bueno, estos son los requisitos, estudiense estos requisitos de memoria, saben los requisitos de memoria, aprueban y ya está, sino dejar algo más y compartir algo más que a mí me viene haciendo ruido, ¿no? Particularmente me viene haciendo ruido después de intercambio en general en distintos ámbitos, eh, como que veo esa escalada, ¿no? Ya no una distinta noción de bien y mal, sino directamente la banalidad del mal, como diciendo, vos, da todo lo mismo, da todo lo mismo. Bueno, ese da todo lo mismo lleva a consecuencias que la hemos visto en el siglo pasado y la seguimos viendo hoy en día, ¿no?
que son todos los temas los que trata la bioética, ¿no? O sea, la deshumanización, la despersonalización, el individualismo atroz, feroz, la pérdida de ver al otro como un otro, bueno, y tantos otros temas que desarrollamos a lo largo de la cursada y que están íntimamente relacionados con lo que se espera que ustedes hagan, que es en la relación médico-paciente, que van a tener una clase sobre relación médico-paciente, ¿sí? Y que hoy en día lamentablemente está muy desfigurado, está muy corrido justamente por esto, porque esto a uno le guste o no le guste, forma parte del mundo en que vivimos. Tuve una cena hace 2 días con amigos míos del secundario, ¿no? De toda la vida, todos son profesionales, de profesionales de distintas áreas, y por ejemplo uno de ellos que está muy en el área de tecnología informática, me decía, en 5 años vamos a estar todos con anteojos, con realidad virtual, ¿no? Que bueno, yo he visto clases incluso con realidad virtual, que tiene un montón de cuestiones muy positiva, pero otras cuestiones son medios como escalofriantes, ¿no? Porque, bueno, estar uno dentro de un anteojo y que la realidad pase por un anteojo es complicado, ¿no? Es complicado. Ya es complicado tener una clase así, quizás, que estamos a la distancia. Imagínense si todo pasa a ser una cuestión media virtual, bueno, creo que es otro mundo, es otra realidad y vamos a ser distintos también nosotros. ¿Cómo eso va a repercutir en la relación médico-paciente, ¿no? Si todo es virtual, si todo es algoritmos, si todo es inteligencia artificial, ¿cómo eso va a repercutir? Bueno, de alguna forma es lo que viene, es lo que está y hay que tomarlo, pero también con las debidas precauciones del caso. A ver, alguien escribió... si el uso responsable de recursos limitados tiene que ver con el principio de justicia, sí, totalmente, es así. Y recién escribieron algo. Sí, lo que dice Kimberley es así. El holocausto despersonaliza a las víctimas y terminó despersonalizando a las personas. Sí, el juicio moral y el bien y el mal estaría alterado, más que alterado directamente no existe, ¿no? Un poco por eso lo traje. O sea, no hay preocupación o hay... y vuelvo a repetir, lo interesante de esto hay críticas a la idea, hay que decirlo, hay críticas a esta idea de banalización del mal de Hannah Arendt, pero me pareció interesante porque no es, como en otros casos, ¿no? No es el prototipo que uno podría llegar a esperar de persona. Uno, por un prejuicio, por el motivo que sea, tiene una idea de cómo sería una especie de asesino serial. Y después muchas veces nos encontramos con personas, uy, mira, era la persona que yo compartía el café, por suerte no me pasó, pero podría ser, compartía el café toda la semana y que parecía tan amable, tenía 3 hijos y tal cosa y tal otra, y resulta que en sus ratos libres se dedicaba, no sé, a tal cuestión, ¿no? Entonces, bueno, escapa de lo que uno piensa que una persona que realiza este tipo de actos es una persona que se levanta hasta que se acuesta está realizando este tipo de actos. Y no, de repente la gente que tenía una vida normal, habitual. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Eh, no que uno esté vigilante, sino que el tema del bien y del mal muchas veces nos puede pasar a cualquiera de nosotros, de perder la noción del bien y del mal, sin llegar a ese tipo de escalas, obviamente, sin llegar a ese tipo de escalas, pero uno podría llegar a perder una noción del bien y del mal por un montón de motivos. Cada uno lo puede analizar en su vida personal, no es la idea que lo expresen, ni mucho menos, pero creo que a todos en algún momento se nos puede tergiversar ciertas cuestiones por justificaciones que incluso uno se va dando, por eso yo las quería poder traer. Bueno, yo no mato a nadie, o yo no hago esto, o yo no hago lo otro, y uno va suavizando, por así decirlo, o dosificando, o va ablandando la responsabilidad que podría tener frente a determinados actos, ¿sí? Llámese con los pacientes o llámese con personas cercanas a uno, ¿no?
familiares, pareja. Yo pienso que ahí ya entran en Sí. juego los valores de cada persona, profe. Sí, 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 pero a ver, pero volvemos a lo mismo. Tiene que ver con los valores, pero muchas veces, aún así, me pareció interesante por lo que te decía, porque sale de lo que uno podría llegar a. Sí, hay una película y me pone. Yo he visto muchas películas sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial y esta particularmente no la he visto, así que te agradezco el dato, Luma, que ahí pones en el chat. Eh, la voy a tratar de buscar, zona de interés. Pero hay otras películas, incluso hay un libro que yo no lo he comprado, que habla, bueno, de qué pasaba con la sociedad alemana en esa época, con la sociedad civil. O sea, ¿qué hacía la sociedad civil mientras sucedía esto? ¿Sí? Trasládenlo esto al 2024, no nos quedemos con el hecho histórico, porque a veces el hecho histórico lo que hace es perder la perspectiva, por así decirlo, ¿no? Con esto no quiero decir que uno tiene que estar, a ver que se entienda, porque a veces es difícil tratar de transmitir lo que uno quiere transmitir. Con esto no quiere decir que uno tiene que estar asombrado o amargado por todo lo que sucede, pero hay un montón de cuestiones que uno las termina por una cuestión de autodefensa también, ¿no? Porque uno no puede estar involucrado en todas las cuestiones que suceden. Muchas veces, cuestiones del ámbito hospitalario que suceden, uno las termina banalizando, bueno, esto sucede así, esto es así, siempre fue así y no va a cambiar, digamos, ¿no? Entonces uno termina banalizando situaciones eh, para llevarlo al campo concreto de ustedes, ¿no? Que no se respete la privacidad, que no se respete la confidencialidad, que se suban fotos de pacientes a las redes sociales sin consentimiento del paciente. Bueno, esto tiene que ver con la banalidad del mal también, no tenemos que irnos a los campos de concentración alemanes. ¿Sí? Eso es la banalidad del mal. Y de bueno, es un viejito, no tiene familiares, no tiene esto, no tiene, ni se da cuenta, inconsciente, está en un estado de coma, está en un estado de Alzheimer, ¿sí? Eso podríamos relacionarlo con la banalidad del mal. Podría ser como un trabajo para pensar en la semana, ¿no? Que ustedes, cada uno de ustedes busque ejemplos, no para entregar, pero sí para pensarlos ustedes, que piensen ejemplos de banalidad del mal en el ámbito hospitalario año 2024. Eso creo que sería una buena tarea de pensamiento. Porque a veces nos quedamos con hechos muy terribles, que dicen, bueno, esto ya pasó y no va a volver a pasar. Y la idea justamente de una clase como esta es relacionar hechos históricos con cuestiones que lamentablemente siguen pasando en otra escala quizás, pero que siguen pasando y que justamente no nos asombran porque son dentro de lo cotidiano. El tema es que no nos dejen de asombrar y que no naturalicemos aquellas cuestiones que, desde mi punto de vista, no habría que naturalizar, como el maltrato, el destrato, la falta de respeto y demás cuestiones relacionadas que también tienen que ver con un tema que creo que ustedes han visto, si no lo podemos retomar en alguna otra clase, con la ética de las virtudes, ¿no? Las virtudes que se espera del profesional de la salud. Tiene que ver con el profesionalismo médico, ¿no? Se van uniendo temas, ¿no? Ética de las virtudes, profesionalismo médico, responsabilidad profesional, ¿sí? O sea, todas cuestiones que se van uniendo y que tienen que ver con la cursada. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar. Yo también los voy a tener que ir dejando porque No, profe, está todo claro. Muy buena la creo clase. que traté de ser lo más claro posible. Y bueno, espero que a alguno de ustedes les haya llegado la idea que quise transmitir, el mensaje. La semana que viene, bueno, tenemos nuevo tema. Eh, Voy a ver si voy a estar yo o va a haber otra docente. Pero bueno, simplemente quería comentar esto y eh, me quedó marcar las diferencias entre el Comité de Bioética Clínico y el Comité de Ética de Investigación. Eso lo podemos ver en el próximo encuentro. Simplemente les adelanto esto, la decisión del Comité de Bioética Clínico no es vinculante,
la decisión del Comité de Ética de Investigación sí es vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que la decisión del Comité de Ética Clínico es obligatoria. O sea, no puede un proyecto de investigación ponerse en funcionamiento si no está aprobado por un Comité de Ética de Investigación acreditado por el Ministerio, ¿sí? Entonces esto es importante. En cambio, el Comité de Bioética Clínico lo que hace es dar una opinión fundamentada, que la mayor parte de los profesionales médicos la siguen, pero podría darse el caso que la tomen como referencia, pero no seguirla a rajatabla, digamos, ¿no? Eso es una diferencia importante que ustedes la tienen que tener en cuenta. Después voy a darles algunas pautas más de diferencias entre ambos comités. Me parece, María, tenés la mano levantada, ¿puede ser? María, ya terminando. Perdón, Sí. perdón, profe, fue sin querer, no me di cuenta. Ah, ¿se te disparó la manito? No hay problema. Sí, 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 profe. Dale, no hay problema. Cualquier cuestión que les surja, después les voy a subir esta presentación, me escriben en la semana por plataforma y yo les doy una devolución, ¿sí? Que tengan... Profe, Sí, buen fin de, muchas dale, gracias. buen fin de semana, gracias por la atención, por la escucha, por las cámaras